Hola, hoy les traigo palabra de bendición y no de maldición. Hoy vamos a tratar de explicar la palabra culto. Bueno, todas las religiones, congregaciones, denominaciones en todo el mundo hacen culto. Dicen unos a Dios, otros a las imágenes de los santos apóstoles y la gente santa que predicó la palabra en aquellos tiempos después del Señor Jesús. Otros hacen culto a ángeles y arcángeles, pero en el segundo pacto quedó establecido el culto como en el primer pacto. No quedó establecido, porque en el tiempo de Moisés, cuando su hermano Aarón, Dios lo nombró sacerdote, se hacía culto por la cuestión del pecado del pueblo de Israel. Para eso se hacía el culto. Pero en el segundo pacto, ¿dónde dejan entonces los que hacen culto? ¿Dónde dejan al Señor Jesús? Si Él fue inmolado, colgado en un madero, murió una sola vez por tus pecados y por mis pecados. ¿Dónde quedó establecido en el segundo pacto el culto? Si el culto antes era por cuestión de los pecados. ¿Qué fue lo que quedó establecido en el segundo pacto? La predicación. La predicación quedó establecida. ¿Por qué le llamas culto? Bueno, Hebreos 9, del 1 al 28, la palabra de Dios dice así. Ahora bien, aún en el primer pacto tenía ordenanzas de culto y un santuario terrenal, el que tenía Aarón. El Vaticano no tiene tabernáculo. Es una religión mentirosa, porque no es sacerdocio de Dios, sino que es sacerdocio de Constantino, porque él así lo estableció, no de Dios, porque no tienen tabernáculo. Voy a seguir leyendo. Porque el tabernáculo estaba dispuesto así en la primera parte, llamada el lugar santo. Estaban el candelabro, la mesa y los panes de la proposición. Tras el segundo velo estaba la parte del tabernáculo llamado el lugar santísimo, el cual tenía un incensario de oro y el arca del pacto cubierta de oro por todas partes, en la que estaba una urna de oro que contenía el maná, la vara de Aarón que reverdeció y las tablas del pacto. Y sobre ella los querubines de gloria que cubrían el propiciatorio, de las cuales cosas no se puede ahora hablar en detalle. Y así dispuestas estas cosas en la primera parte del tabernáculo, entran los sacerdotes continuamente para cumplir los oficios del culto. Oficios del culto, todo aquel que llegaba
con un toro, con un becerro, con una tortola, para limpiar sus pecados. Pero en la segunda parte, solo el sumo sacerdote una vez al año, no sin sangre, la cual ofrece por sí mismo y por los pecados de ignorancia del pueblo, dando el Espíritu Santo a entender con esto que aún no se había manifestado el camino al lugar santísimo, entre tanto que la primera parte del tabernáculo estuviese en pie, lo cual es símbolo para el tiempo presente, según el cual se presentan ofrendas y sacrificios que no pueden hacer perfecto, en cuanto a la conciencia, al que practica ese culto, ya que consiste solo de comidas y bebidas, de diversas abluciones y ordenanzas acerca de la carne, impuestas hasta el tiempo de reformar las cosas. Pero estando ya presente Cristo, sumo sacerdote de los bienes venideros por el más amplio y más perfecto tabernáculo, no hecho de manos, es decir, no de esta creación, y no por sangre de machos cabríos ni de becerros, sino por su propia sangre, entró una vez para siempre en el lugar santísimo, habiendo obtenido eterna redención. Porque si la sangre de los toros y de los machos cabríos y la ceniza de la becerra rociadas a los inmundos santifican para la purificación de la carne, cuánto más la sangre de Cristo, el cual mediante el Espíritu Eterno se ofreció a sí mismo sin mancha a Dios, limpiará vuestras conciencias de obras muertas para que sirváis al Dios vivo. Así que por eso es mediador de un nuevo pacto, para que interviniendo muerte para la remisión de las transgresiones que había bajo el primer pacto, los llamados reciban la promesa de la herencia eterna. Porque donde hay testamento, es necesario que intervenga muerte del testador, porque el testamento con la muerte se confirma, pues no es válido entre tanto que el testador vive. Para aquellos que sus Dios es Jehová y sus Dios es Yahvé, ¿quién murió? ¿Jehová o Yahvé? Ninguno de los dos murió. Murió el Señor Yeshua, que traducido al español es Jesús. Él murió. Así está escrito en el Viejo Testamento. La Biblia fue traducida de los rollos de las verdaderas escrituras hacia la Biblia. ¿Por qué escribieron Jehová o por qué escribieron Yahvé? Porque lo hicieron hombres que no estaban bajo, ¿cómo me explico? Bajo la inspiración del Espíritu Santo, sino bajo el orden de un hombre terrenal, en la conciencia del hombre que estaba escribiendo. ¿Por qué le puso Jehová? ¿Por qué le puso Yahvé? ¿De dónde sacó si solo el Señor dejó 4 letras? Los judíos nunca han nombrado el nombre del Señor, porque no le han querido agregar vocales, porque ellos dicen que esas letras no tienen vocales. Pero el que hizo la Biblia sí lo puso por su mero gusto. Así es que no murió Jehová ni murió Yahvé. El que murió fue el Señor Yeshua. Él hizo el primer pacto. Para que se hiciera el segundo tenía que morir el que hizo el primer pacto.
y murió el Señor Yeshua. Entonces tiene validez volver a hacer el segundo pacto, porque el que hizo el primero pereció. Bueno, ¿de dónde? Ni aun el primer pacto fue instituido sin sangre, porque habiendo anunciado Moisés todos los mandamientos de la ley a todo el pueblo, tomó la sangre de los becerros y de los machos cabríos con agua, lana escarlata e hisopo, y roció el mismo libro y también a todo el pueblo, diciendo: esta es la sangre del pacto que Dios ha mandado. Y además de esto, roció también con la sangre el tabernáculo y todos los vasos del ministerio. Ellos sí tenían el tabernáculo. No te dejes engañar, la religión católica no tiene tabernáculo, no tiene dónde ministrar, no tiene dónde ministrar. Es un engaño. El Señor Jesús tiene su tabernáculo, está en los cielos, no lo hizo ningún ser humano. El de Aarón, Moisés le dijeron: fíjate bien, porque así como está, lo vas a hacer. Y así como lo copió, en la visión que tuvo, así lo hizo. Pero en la religión católica no tiene tabernáculo en la tierra, no tiene dónde ministrar. Pueden buscar en todo el Vaticano, no tiene. Es una religión de la más mentirosa que existe en este mundo. Bueno, y casi todo es purificado según la ley, con sangre, y sin derramamiento de sangre no se hace remisión. Fue pues necesario que las figuras de las cosas celestiales fuesen purificadas así, pero las cosas celestiales mismas, con mejores sacrificios que estos, porque no entró Cristo en el santuario hecho de mano, figura del verdadero, sino en el cielo mismo, para presentarse ahora por nosotros ante Dios. El Señor Jesús, después de muerto, se presentó delante de Dios. No para ofrecerse muchas veces, como entra el sumo sacerdote en el lugar santísimo cada año con sangre ajena. Esto lo dice en el orden de Aarón, porque Pedro nunca fue nombrado que iba a ser sacerdote, nunca fue nombrado que iba a ser papa, nunca fue nombrado que iba a tener descendencia como la de Aarón. Todos los sacerdotes, Dios le dijo a Moisés: trae a tu hermano para que él sea mi sacerdote. A partir de él, sus 4 hijos, y después de sus 4 hijos, todos los hijos de sus hijos, hasta la descendencia hoy presente en Israel. Hay sacerdotes y son en el orden de Aarón, pero no hay en el orden de Pedro. Es pura mentira la religión católica. De otra manera, le hubiera sido necesario padecer muchas veces desde el principio del mundo, pero ahora, en la consumación de los siglos, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo para quitar de en medio el pecado. ¿Pedro le quedó la autorización de perdonar pecados? Entonces la muerte del Señor Jesús, dice, se presentó una vez para siempre por el sacrificio de sí mismo, para quitar de en medio el pecado. Y de la manera que está establecido para los hombres que mueran una sola vez y después de esto el juicio, así también Cristo fue ofrecido una sola vez para llevar los pecados de muchos. No Pedro lo iba a llevar los pecados, ni Pedro iba a quitar los pecados.
y aparecerá por segunda vez en relación con el pecado para salvar a los que le esperan. La religión católica no espera a Cristo. Ellos están conforme con las imágenes, porque esa es su fe. La mayoría de la gente, feligreses, tienen fe en las imágenes. Tienen fe. Es muy sanadora. Aquí en Chiapas, el Señor del Pozo. Hebreos 10, del 1 al 31, lo sigue recitando que la religión católica no es absolutamente nada en la tierra. Bueno, sí es cueva de demonios. Eso sí es. Porque la ley, teniendo la sombra de los bienes venideros, no la imagen misma de las cosas, nunca puede, por los mismos sacrificios que se ofrecen continuamente cada año, hacer perfectos a los que se acercan. De otra manera, cesarían de ofrecerse, pues los que tributan este culto, limpios una vez, no tendrían ya más conciencia de pecado. Pero en estos sacrificios cada año se hace memoria de los pecados, porque la sangre de los toros y de los machos cabríos no puede quitar los pecados. Por lo cual, entrando en el mundo, dice el Señor Jesús, sacrificio y ofrenda no quisistes, le dijo a Dios, mas me prestaste cuerpo. Holocaustos y expiaciones por el pecado no te agradaron. Entonces dije, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad, como en el rollo del libro está escrito de mí. Se lo dijeron a los sacerdotes, escribas y fariseos. Se lo dijo el Señor Jesús. Si ustedes estudiaran, escucharan a Moisés, me conocerían, porque él habló de mí. Solo habló de mí. Desafortunadamente, no entendieron. Para ellos, desafortunadamente, pero para nosotros, afortunadamente, ellos no entendieron ni escucharon, ni se les abrió su mente que Él era el Mesías. Porque les dio la espalda y volteó a ver el resto del mundo el Señor. La higuera se secó. Israel se dio la vuelta. Aguas, cuando empiece a reverdecer esa higuera que es el pueblo de Israel, reverdecer es que empiecen a creer en el Señor Jesús y empiecen a dar frutos. Aguas, porque cuando vaya llegando ese día, va a ser el arrebatamiento de la iglesia, de todos los que creemos solo en el Señor Jesús, no en imágenes. Por eso se le empezó a llamar en Antioquía, se les empezó a llamar cristianos, porque solo predicaban a Cristo. Los católicos no pueden ser cristianos. Perdón, pero son como una chanfaina. Porque la chanfaina tiene la menudencia de la vaca, el vaso, el hígado, el bofe, todo eso, pero no sabe a nada. Igual es la religión católica. Porque tiene a San Judas Tadeo, a la Guadalupana, a Candelaria, a San no sé quién, a San no sé cuánto, hasta a los arcángeles.
querubines. Empezaron a adorar a las imágenes de todo el resto de Dios, de su ejército de Dios, y se olvidaron de Dios. Porque Dios dice, el Señor Jesús le dijo a la samaritana: mi Padre busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad, no en imagen. Mi Padre busca adoradores porque mi Padre es espíritu. Hazlos entender. Diciendo primero, sacrificio y ofrenda y holocausto y expiaciones por el pecado no quisiste, ni te agradaron. Y diciendo luego, he aquí que vengo, oh Dios, para hacer tu voluntad. Quítalo primero para establecer esto último. En esa voluntad somos santificados mediante la ofrenda del cuerpo de Jesús el Cristo, hecha una vez para siempre. Y ciertamente todo sacerdote, en el orden de Aarón, está día tras día ministrando y ofreciendo muchas veces los mismos sacrificios que nunca pueden quitar los pecados. Pero Cristo, habiendo ofrecido una vez para siempre un solo sacrificio por los pecados, se ha sentado a la diestra de Dios, de ahí en adelante esperando hasta que sus enemigos sean puestos por estrado de sus pies, porque con una sola ofrenda hizo perfecto para siempre a los santificados. Y nos atestigua lo mismo el Espíritu Santo, porque después de haber dicho, este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor, pondré mis leyes en sus corazones, ya no en tablas de piedra, pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones. ¿Ya recibiste a Cristo como tu único Salvador y Dios? Porque Pedro nunca dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al que te ofenda? ¿Cuántas veces debo de perdonar al que ofenda a un compañero mío de los apóstoles? No, Pedro dijo, Señor, ¿cuántas veces debo de perdonar al que peque contra mí? El Señor le dijo, 7 veces, 7 veces 7. No te digo que solamente 7 veces 7, Pedro. 70 veces 7. Este es el pacto que haré con ellos después de aquellos días, dice el Señor. Pondré mis leyes en sus corazones y en sus mentes las escribiré. Añade, y nunca más me acordaré de sus pecados y transgresiones, pues donde hay remisión de estos, no hay más ofrenda por el pecado. Pero sí, la religión católica dice que quita pecado. De allí en fuera, los adventistas, los pentecostales, los testigos de Jehová, no quitan pecado. Ellos saben que el único que quita pecado es el que murió en la cruz del Calvario. Pero aguas con los adventistas, con los testigos de Jehová, con los pentecostales, etcétera, etcétera, etcétera. Tienes que estudiar la palabra para que no te enreden en sus pies. Porque si te predican, pero te predican con astucia,
te están enredando en una situación que no es muy buena, porque no estás poniendo atención a lo que te están predicando. El Señor Jesús le dijo a uno de sus apóstoles: no comas la levadura de los fariseos. Porque iban a darle de comer a 5,000 gentes y no entendió el discípulo, porque él pensaba que tenía que ir a comprar pan para darle de comer, pero dice: no lo compres. No, él estaba hablando de la palabra. Los sacerdotes en el orden de Aarón, Dios los constituyó sacerdocio para el pueblo de Israel. Ahí siguen todavía, como no recibieron al Mesías, todavía siguen. Y dice la palabra que si el Señor Jesús no hubiese muerto y estuviera todavía en la tierra, Él no pudiera ser sacerdote, porque en la tierra hay un sacerdocio. ¿Cómo entonces la religión católica se colgó esa medallita? Porque no estudias, no entiendes, no comprendes la palabra. Pero aquí estoy yo, te lo estoy diciendo. Pero si tú le crees más a los hombres mentirosos, adelante. Luego no digas que no te lo dijeron. Porque el sacerdocio católico del Vaticano es una farsa. No es por Dios, es invento de hombre. ¿Dónde está su tabernáculo? Ahí te deberías de dar cuenta. ¿Dónde está su tabernáculo? Para que ministre desde ahí. No hay. Pero en el orden de Aarón sí hay. ¿El Señor Jesús tiene uno en los cielos? Sí hay. ¿Dónde lo tiene tu religión católica? ¿Dónde? No lo tiene. Salte de ahí, pueblo mío, dice Dios. Voy a seguir leyendo. Así que, hermanos, teniendo libertad para entrar en el lugar santísimo por la sangre de Jesucristo, podemos entrar al lugar santísimo. Antes solo un sacerdote en el orden de Aarón podía una vez al año. Ahora no. Si morimos en Cristo, de Cristo estamos revestidos y podemos llegar al lugar santísimo. Por el camino nuevo y vivo que Él nos abrió a través del velo. ¿Cuál es el velo? Porque el velo en Jerusalén del templo se rasgó de arriba a abajo. Ahora, ¿cuál es el velo? Esto es de su carne. Esa carne que fue maltratada, golpeada, lastimada, derramó sangre. Ese es el verdadero. Lo masacraron. Pero cuando Él expiró, el velo de Jerusalén, del templo, se rasgó de arriba abajo. ¿Y por qué se rasgó? Como diciendo: aquí ya no hay nada bueno. ¿Por qué? Porque se rasgó, ya no cubría. Porque el verdadero tabernáculo estaba en los cielos, ya no en el pueblo de Israel. ¿Que existe todavía? Sí. ¿Por qué? Porque no aceptaron al Mesías. Y si existe un sacerdocio terrenal, no puede haber otro. Eso es lo que deberías de comprender, entender.
No puede haber otro. Es un engaño lo que a ti te han dicho. Y teniendo un gran sacerdote sobre la casa de Dios, acerquémonos con corazón sincero en plena certidumbre de fe, purificados los corazones de mala conciencia y lavados los cuerpos con agua pura. Mantengamos firme, sin fluctuar, la profesión de nuestra esperanza. Nuestra esperanza es que vamos a ser despertado un día. Esa es la esperanza que tenemos, que vamos a ser levantados. Porque fiel es el que lo prometió. Y considerémonos unos a otros para estimularnos al amor y a las buenas obras, no dejando de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino exhortándonos, y tanto más cuanto veis que aquel día se acerca. Dice, no dejando de congregarnos. La palabra dice, donde estén 2 o 3 congregados en mi nombre, dice el Señor, ahí estoy. No dejes de congregarte en la palabra. Porque muchos tienen por costumbres hacer otras cosas. Pero estudia para que estés siempre congregado en la palabra que salva. Porque la palabra es el Hijo de Dios. Por eso dice, Él es el camino. Estudia la palabra porque Él es el camino a la vida eterna. Yo soy el camino, la verdad. ¿Por qué? Porque Él es el Espíritu. El Espíritu no miente, porque es Dios. Dios es Espíritu. Busca adoradores que lo adoren en espíritu y en verdad. Yo soy el camino, la palabra, estúdiala. Yo soy la verdad. El Espíritu dice que donde estén 2 o 3 congregados, allí estará Él en medio. ¿Para qué? Para que te ayude a entender, discernir la palabra de Él. La vida. Yo soy la verdad. Yo soy el camino, la verdad y la vida. ¿Por qué? Él es la vida. Él existe antes de los tiempos. Él da vida a quien Él quiere. Él dio su vida por nosotros y volvió a tomar su vida para dirigirnos, para guiarnos, para sostenernos. Voy a seguir leyendo. Estoy en Hebreos 10. Porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento de la verdad, escucha bien esto, porque si pecaremos voluntariamente después de haber recibido el conocimiento del Espíritu Santo, ya no queda más sacrificio por los pecados. Así es que si recibes a Cristo como tu único Dios y Salvador, Dios te toma como hijo, te da el conocimiento, empiezas a escudriñar la verdad que es el Espíritu Santo, empiezas a sentir cosas. Hay muchos que no comprenden cuando Dios les habla. Yo tengo varios amigos, ya les dio infarto. Tengo 3 que recuerdo. Solo uno de los 3 recibió a Cristo en su corazón. Los otros 2 siguen embriagándose, trabajando, embriagándose. ¿Qué más cosas hacen? No sé. Borrachos los he visto, por eso lo digo. Otras cosas, no sé, solo Dios. Pero 3 amigos ya les habló el Señor.
este camino no te conviene. ¡Pum! Y no entienden, no comprenden. Dios los está queriendo hacer un lado. Y no. Después de haber recibido la verdad, ya no queda más sacrificio por los pecados, sino una horrenda expiación de juicio y hervor de fuego que ha de devorar a los adversarios. El que viola la ley de Moisés por el testimonio de 2 o 3 testigos muere irremisiblemente. El sacerdocio en el orden de Aarón existe. Israel está bajo la ley en ese orden del sacerdocio, sí. Hay gente que de Israel que ya se ha quitado de ahí y ha encontrado a Cristo, sí. Pero el sábado sigue siendo para el pueblo de Israel. Porque está establecido. ¿Por qué no entendieron? Solo Dios sabe, y los que estudiamos. Por eso no entendieron ellos la presencia del Mesías. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merece el que pisoteare al Hijo de Dios? El que no cree en el Hijo de Dios lo está pisoteando. El que no crea en la sangre que derramó el Hijo de Dios lo está pisoteando. El que no crea que el Hijo de Dios murió por tus pecados y por mis pecados, yo sí lo creo. Pero si tú no lo crees, ya es cuestión tuya. Y tuviere por inmunda la sangre del pacto, la cual fue santificada, e hiciere afrente al Espíritu de gracia, pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez el Señor juzgará a su pueblo. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Entonces, lo que no han entendido todas las congregaciones del mundo es que la gracia del Espíritu Santo es otro mundo, es otra vida, otra oportunidad que Dios nos da por su mero beneplácito. O sea, por su mero gusto nos da la reconciliación a Él por medio de su Hijo Cristo Jesús. Ya no por medio de una persona, como lo fue Moisés. Ahora tenemos el pase directo al lugar santísimo por medio de Cristo Jesús, el Hijo de Dios. Quedó la predicación de la palabra de Dios desde donde nace el sol hasta donde se oculta. Dios ya no habita en templos de material hechos de manos humanas. Sacerdocio existe en Israel y tienen su tabernáculo, pero los romanos no tienen tabernáculo, ni ordenanza sacerdotal. El apóstol Pedro no fue nombrado sacerdote, y mucho menos papa. La llave que dicen que le quedó lo tiene el que murió y está vivo. Y si él cierra, ninguno abre. Y si él abre, ninguno cierra. El Espíritu de Dios no miente, pero tú le crees más a los mentirosos antes que al verdadero. Ahora, ¿cuál es el verdadero culto que tienes que ofrecer tú? Pero directamente con Dios.
no con hombres de intermediarios, sino que tú con Dios, y es por medio de su Hijo Cristo Jesús, hombre. El apóstol Pablo le escribió una carta a los romanos, pero estos romanos están más en los asuntos del mundo y no en las cosas de edificación. Romanos 12, del 1 al 2 dice: así que, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios que presentéis vuestros cuerpos en sacrificio vivo, santo, agradable a Dios, que es vuestro culto racional. No os conforméis a este siglo, sino transformaos por medio de la renovación de vuestro entendimiento, para que comprobéis cuál sea la buena voluntad de Dios, agradable y perfecta. Ahora, el culto le tienes que ofrecer buenas dádivas, buenas cosas a Dios. Antes deseaba a la mujer de mi prójimo. Antes deseaba robar ese dinero que estaba ahí. Sabía que tenía dueño y lo quería yo pellizcar para mí. ¿Qué es lo que tenemos que hacer? Dar frutos. Matar al hombre viejo que somos, el mañoso, el testarudo. Tratar de ser otra persona, agradable a Dios, no a los hombres, a Dios. Porque el apóstol Pablo dice: si yo agrado a los hombres, no soy siervo de Cristo. El apóstol Pablo también nos escribió que si ignoramos que nosotros somos templo de Dios, y es por eso que Dios no habita en templos hechos de manos humanas, y nos alienta que si alguien nos hace daño, el Señor mismo nos vengará. Primera de Corintios 3:16 dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios? El apóstol Pablo dice: ¿no sabéis que sois templo de Dios y que el Espíritu de Dios mora en vosotros? Ya no existe en los templos. ¿Qué dicen los pastores? Ven a la casa de Dios a escuchar la palabra. Si Dios ya no habita en templos hechos de manos humanas. Ven a escuchar la palabra para que Dios habite en tu cuerpo, que es el templo que Él quiere. No, ven a la casa de Dios. Primero ponen el edificio y después Dios. Hechos 17, 24 al 29 dice: el Dios que hizo el mundo y todas las cosas que en él hay, siendo Señor del cielo y de la tierra, no habita en templos hechos por manos humanas, ni es honrado por mano de hombres, como si necesitase de algo, pues Él es quien da a todos vida. ¿Por qué? Porque Él es el camino, la verdad y la vida. Él es el que da a todos vida y aliento a todas las cosas. Y de una sangre ha hecho todo el linaje de los hombres, para que habiten sobre toda la faz de la tierra, y les ha prefijado
el orden de los tiempos y los límites de su habitación. El mar, ¿por qué no se cruza? ¿Por qué no se pasa? Porque es obediente a Dios. Hasta ahí le dijo Dios, hasta acá vas a llegar. El tsunami, Dios nos está hablando, nos está diciendo, mira, escucha, observa. Están haciendo enojar. Yo les estoy mandando avisos. No quieren entender. Para que busquen a Dios, si en alguna manera, palpando, puedan hallarle, aunque ciertamente no está lejos de cada uno de nosotros, porque en Él vivimos. Y nos movemos y somos como algunos de vuestros propios poetas también han dicho, porque linaje suyo somos. Siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, o plata, o piedra, escultura de arte y de imaginación de hombre. No te dejes engañar. Dios es espíritu, no es imagen. Dicen los católicos, el protestante no ama a María, y que es madre del Señor Jesús. Ellos dicen madre de Dios. Ora por él. Nosotros no despreciamos a María. María es punto y aparte de cada mujer. María es punto y aparte. Pero yo no tengo que venerarla ni honrarla, mucho menos a una imagen, porque esa imagen es cueva de demonio. No es María. Tienes al Señor Jesús en imagen, es cueva de demonios. Tienes a Dios en imagen, es cueva de demonio. Comprende, entendé, Dios es espíritu. En Isaías el Señor dice, ¿con quién me compararéis? ¿A quién me harás semejante tú? Yo soy espíritu. Por lo cual salid en medio de ellos, apartaos, dice el Señor, no toquéis lo inmundo. Dice, siendo pues linaje de Dios, no debemos pensar que la divinidad sea semejante a oro, plata, piedra, escultura de arte, de imaginación de hombres. Segunda de Corintios 6, 16 al 18 dice, ¿y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros? ¿Qué acuerdo hay entre el templo de Dios y los ídolos? ¿Y las imágenes? ¿Y las estatuas? ¿Qué acuerdo hay? ¿Y qué acuerdo hay entre el templo de Dios, que somos nosotros, con los ídolos, con las imágenes? Nada. Es cueva de demonios. Porque vosotros sois templos del Dios viviente, como si Dios dijo, habitaré y andaré entre ellos y seré su Dios y ellos serán mi pueblo. Por lo cual salid en medio de ellos y apartaos, dice el Señor, y no toquéis lo inmundo, y yo os recibiré. Y seré para vosotros por Padre, y vosotros me seréis hijos e hijas, dice el Señor Todopoderoso.
Entonces, si somos templo de Dios y tenemos pase directo al lugar santísimo por medio de Cristo Jesús, Hijo, porque Él es el único intermediario entre Dios y los hombres, ¿dónde está el altar de Dios en este mundo? ¿Dónde está el altar de Dios en este mundo? ¿Qué dicen los católicos? Está en el Vaticano y está en cada iglesia. Le llaman a la construcción. Y está en cada iglesia de San Marcos, de San Pedro, de San Juan, de Santa Catarina, de San... Ahí tienen el altar, dice. ¿Dónde está el altar de Dios en este mundo? No ignoréis esto, que en el viejo pacto, en el lugar santísimo, era porque la presencia de Dios se manifestaba solo ahí. Pero ya en Cristo Jesús, Señor nuestro, somos templo de la presencia de Dios, Padre, por su gracia. Somos templo de Dios por su mero beneplácito, por su mero gusto de Dios. Y si Dios está en nosotros, ¿dónde está el altar de Dios? Está aquí, el altar de Dios. Por eso debes de dejar de seguir pecando, porque Dios no está jugando a ser Dios. Dios no está jugando con su palabra. Dios no está jugando con lo que vino a ser su Hijo. Dios nos libre y tenga misericordia. La palabra dice que el Señor empezará a juzgar por su casa. ¿Cuál casa? La casa somos nosotros. Si nosotros con dificultad, porque somos pecadores, con dificultad nos pudiéramos salvar, ¿dónde van a quedar aquellos que no quieren dejar de tomar, fumar, meterse con la comadre, meterse con la vecina? Dios nos libre de seguir cometiendo tantas fechorías, porque Dios no está jugando a ser Dios. Va a venir, va a arrebatar a su iglesia. Hebreos 4, del 13 al 16 dice: no hay cosa creada que no sea manifiesta en su presencia. Antes bien, todas las cosas están desnudas, abiertas a los ojos de aquel a quien tenemos que dar cuentas algún día. Por tanto, teniendo un gran sumo sacerdote que traspasó los cielos, Jesús, el Hijo de Dios, retengamos nuestra profesión, porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Acerquémonos, pues, confiadamente al trono de la gracia, para alcanzar misericordia y hallar gracia para el oportuno socorro. Porque ninguno de estos que se creen sacerdotes van a estar al tanto a la 1, 2, 3 de la mañana por ti. Pero el Espíritu Santo sí.
Antes que el tiempo se acabe, te pido de todo corazón que voltees a ver al que le vamos a entregar cuentas. Después de nuestra separación del Espíritu, lo único que será es entregar cuentas de lo bueno o lo malo que hayamos sido en este mundo pasajero. Pero el arrebatamiento de la iglesia está a la vuelta de la esquina. ¿Quieres confiar en la religión católica, que es la única iglesia? Pues solo ella será arrebatada. ¿Sí es cierto? Los adventistas dicen que ser la única iglesia, porque guardan los mandamientos y tienen la fe de Jesús, etcétera, etcétera, etcétera. O sea, los testigos de Jehová dicen que son la verdadera iglesia, los pentecostales, los samaritanos. Dios quiere que le creas a Él y no a los hombres, porque Él no miente. Si Dios nos presta vida, nos vemos la próxima semana. Y si no nos vemos, ya no nos vimos nunca jamás. Todo esto fue en el nombre del Señor Jesús. ¿Y por qué ya no nos vimos nunca jamás? Porque todos los que se salven serán como ángeles y no se acordarán que vivimos en este mundo planeta llamado Tierra. Todos seremos como ángeles. Al Señor Jesús le preguntaron: Señor, en la resurrección, ¿quién será marido de una mujer que se casó con 7 hermanos? Porque nunca tuvieron descendencia. En la resurrección, ¿quién de ellos será el marido? Y el Señor Jesús les dijo: en la resurrección nadie se casará, nadie se dará en matrimonio, nadie tendrá a su esposa, nadie reconocerá a nadie, todos serán como ángeles. Deja de estar recibiendo mentiras de hombres que te dicen que vas a volver a vivir con tu familia. No. La palabra no dice eso. Y si lo dice, bueno, yo no lo he encontrado. Pero yo estoy seguro, porque he leído y no lo he encontrado. Todo esto fue de todo corazón y en el nombre del Señor Jesús. Amén.